La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si os parece, empezamos. En la cadena SER. Sí, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana en... La Hora Extra. Con el traje. Con Dani de la Fuente. ¡Viva! ¡Viva la rebaja! Bienvenidos, bienvenidas. Tiene lo mejor al mejor precio. ¡Viva! ¡Viva la rebaja! Son realidad, no son un sueño. El diccionario de la Real Academia recoge los términos kafkiano, dicho de una situación absurda y angustiosa, berlanguiano, algo también absurdo, bullicioso, muy coral. Juan Mayorga, miembro de la RAE, propone añadir cabestaniano. Porque hay situaciones cabestanianas y hay una mirada cabestaniana a la realidad. Juan Cabestany acaba de estrenar en la Abadía El Traje, una comedia negra que nos lleva a un primer día de rebajas. La gente ha entrado en tropel en unos grandes almacenes y ha habido un accidente. No sé ustedes, pero nuestros invitados de hoy no son muy amigos de las rebajas, las aglomeraciones, el consumismo, los centros comerciales. Odio las multitudes. Yo he dejado de ir hace años a conciertos, por ejemplo, precisamente por eso, porque me angustio, me agobio, No puedo soportarlo, entonces no me verás nunca en unas grandes rebajas, unos primeros días de rebajas, que ya no existen, ¿no? Pero no solía hacerlo. A Javier Gutiérrez no le hemos visto en el concierto de Taylor Swift, sí protagonizando El Traje junto a Luis Bermejo. Vivimos al borde de la parodia con abismos de seriedad, ¿no? Esta canción de Los del Río no sale en la obra, que lo sepan, pero le viene al pelo a su personaje, muy español y mucho español. La España más cañí. ¡Viva! ¡Viva la rebaja! Y a unos días de estrenar en Alicante está Nacho Duato, que reflexiona también sobre esto de la identidad española. Cuanto más alejados estemos del corazón y más materialista sea todo, el consumismo es tremendo. Pero la Gran Vía, yo no me salgo de casa. Nunca he entrado en esas tiendas grandes que venden ropa y eso en la vida. No sé qué hacer ahí, no sabría cómo hacer. ¡Viva la rebaja! Javier Gutiérrez, amiguito del alma, bienvenido a La Hora Extra. Uy, cómo me suena eso de amiguito del alma. Nos suena. Javier, por si no lo han visto, viene con dos móviles, un reloj, una pulserita de la bandera de España, una cartera, un periódico que no es El País precisamente, papeles, no te falta de nada en el traje. ¿Cuánto puede decir de uno lo que uno lleva puesto o cuánto nos predispone a los espectadores esa pulserita de España? ¿Cuánto nos dice de tu personaje? Bueno, es que hay que ubicar a los espectadores antes que esto. Hemos empezado muy fuerte, ¿no? Bueno, sí es cierto que la indumentaria es muy importante. Y de hecho, a veces los actores trabajamos de dentro para afuera y de fuera para adentro. Muchas veces no encontramos el kit o el resorte o la tecla para dar con el personaje, y a lo mejor un simple elemento que va desde un pañuelo, un sombrero, unos zapatos que te hacen caminar de una forma determinada, de repente pues es algo que da una clave para entender al personaje y a ti te abre muchísimas puertas. En el caso, es cierto, en el caso de estos dos personajes, tanto el de Luis Bermejo como el mío, la indumentaria era importante para colocar al espectador también. Vamos a ir entrando poco a poco en la obra. Voy a ir contando de qué va a medida que te voy haciendo preguntas. El Traje es una obra escrita y dirigida por Juan Cabestany, por la que ha sido nominado al Premio Max 2024 a Mejor Autoría Teatral. Tu trayectoria precisamente está muy vinculada a Cabestany, cuando empezaste hace ya casi 25 años a trabajar con Animalario, El fin de los sueños, con Andrés Lima. ¿Cómo fueron aquellos inicios, aquel paso que diste? ¿Cuál es tu relación con Juan hoy? Bueno, yo venía del teatro alternativo y claro, entrar a formar parte de la compañía Animalario era entrar por la puerta grande. Esto de que viniesen directores de casting, directores de cine, compañeros de la profesión a ver tu trabajo era algo a lo que yo no estaba acostumbrado, ¿no? Y de hecho era una plantilla de relumbrón, ¿no? Había grandes nombres en cualquier reparto de Animalario, ¿no? Empezando por Alberto San Juan, Willy Toledo, Natalie Poza, Fernando Tejero. Algunos de ellos eran actores emergentes y otros ya estaban muy asentados, como el caso de Willy y Alberto, ¿no? Y eso hacía que... O Javivi, estoy pensando ahora, ¿no? Eso hacía que
que cuando estrenábamos una obra se convirtiese en casi en un acontecimiento teatral en Madrid, ¿no? Y a raíz de Alejandro Llana, que era un fresco, Alejandro Llana, 2 puntos, lo que España no pudo ver de la boda del banquete de la hija del presidente, que lo escribió Juan Cavestany junto con Juan Mayorga y Andrés Lima. A raíz de ese espectáculo sí, bueno, pues se me abrieron las puertas del cine, de la televisión, y entrar a formar parte de esa familia animaleriesca para mí fue muy importante en lo vital y en lo profesional, y de ahí viene mis primeras colaboraciones con Juan Cavestany, ¿no? Luego ya hemos coincidido en el cine, en Gente de mala calidad, por ejemplo, o en Gente en sitios, y luego en el teatro, en más espectáculos de Animalario, por supuesto, y luego en una serie importante para los dos, como fue Vergüenza, al lado de Malena Alterio, y coescrita y codirigida por Juan y Álvaro Fernández Armero. El traje se escribió y se estrenó, de hecho, hace 10 años, pero no tuvo gira. ¿Ha cambiado algo en estos 10 años o sois vosotros al final los que habéis cambiado? Bueno, hemos cambiado. Hay más peso y más pozo por parte de los dos actores, de Luis Bermejo, también de la familia Animalario, grandísimo actor, grandísimo compañero que va a hacer las delicias del público con este personaje tan extraño y tan peculiar que interpreta. Y fíjate, el texto sigue siendo el mismo, a no ser 2 o 3 pinceladas que ha añadido Juan 12 años después de escribirlo. En su día se lo encargamos porque nos interesaba hablar de la corrupción política, este amiguito del alma que me ha soltado nada más entrar. El de los trajes. Claro. Y queríamos hablar de la corrupción política, y a él le salió esta cosa de primer día de rebajas, de empresario de baja estofa, que pelea en unos grandes almacenes por conseguir un traje, no se sabe muy bien con qué fines, y golpea a una señora, la señora se la llevan, y a este hombre lo meten en un sótano para hacerle un tercer grado, ¿no? Y en aquel momento se entendía mucho mejor por el momento que vivíamos. Yo creo que una de las preocupaciones de la sociedad española en aquel entonces era la corrupción. Estaba, creo que, dentro de los 3 primeros asuntos que más preocupan a la sociedad española, y hoy ni siquiera creo que esté en el ranking de los 10 primeros. Creo que asistimos casi con desidia y no sé si aburrimiento, pero diciendo basta ya, ¿no? De tanta corrupción de un lado y del otro. Y en este caso, después de tantos años, la corrupción sigue ahí, pero de un modo más desenfocado, ¿no? Como un segundo plano, y han pasado a primer plano temas que estaban presentes en su día, pero que hoy de repente cobran más sentido después de una pandemia, un confinamiento, varias crisis económicas. Se habla de la soledad del individuo, de la deshumanización de la sociedad. Yo tengo un hijo con el que hablo por teléfono y se ve a las claras la brecha que hay tan grande entre diferentes generaciones, y son temas que estaban de una forma u otra en la primera versión, pero que ahora de repente cobran mayor sentido. Sí. Javier interpreta a un hombre cuyo nombre no sabremos hasta el final de la función. Interrogado por Luis Bermejo, vigilante de seguridad en un centro comercial, le acusan, como adelantabas, de haber agredido a una mujer en el primer día de rebajas al pelearse por un traje. ¿Cómo es este duelo interpretativo con Luis? Porque al final, como decías, son 2 personas, ¿no?, solas, insatisfechas con su vida. Bueno, son 2 náufragos, son dos seres varados en la vida, como tantos otros. Y en el caso de mi personaje es un tipo que lo dice casi al final, ¿no? Hay una frase que lo define muy bien. Dice, yo no quiero hacerme rico, yo solo quiero sobrevivir, que es a lo que aspira muchísima gente, ¿no?, a llegar a fin de mes. Y este tipo, enfundado en esa Americana, con esa banderita de España, con ese periódico, con esa manera de caminar tan segura y esos ademanes tan toscos con el jefe de seguridad, de repente, nada que rasques, ves a un tío muy, muy desamparado, muy, muy necesitado de que le echen un cable, ¿no? Al igual que el personaje de Luis. Vamos por la vida con una careta o con una coraza, y lo que en realidad necesitamos es un abrazo, que es lo que pasa en la función, ¿no? Gente que está ansiosa porque le echen un cable. Aunque hoy se hable menos de la corrupción porque nos dé desidia o porque estemos anestesiados o acostumbrados o tenemos otras preocupaciones, hay una pregunta que creo que sigue siendo vigente, y es si es difícil ser honrado hoy en esta vida, si el sistema nos lo pone difícil, si se lo pone difícil a tu personaje. A mi personaje muchísimo. De hecho, él lo dice. Yo quería hacer las cosas bien, pero me he dado cuenta de
de que la gente me pasa por encima, ¿no? Y eso le hace perder contratos y le hace estar varado, como te decía antes, en la vida. Es muy difícil en un país como España, donde somos los reyes de la picaresca y donde desde el patio de Monipodio, desde el Lazarillo de Tormes, estamos acostumbrados a engañarnos unos a otros, a hablar de honradez y de honestidad, ¿no? Cuesta mucho. Además está como inoculado, ¿no? en nuestro ADN esa picaresca y esta falta de honradez. Por desgracia. Y además en ese intercambio dialéctico entre los dos, entre Luis y tú, una pregunta. Si es difícil hoy llegar a acuerdos, a versiones intermedias entre dos partes enfrentadas. ¿Esto es hoy más difícil que hace 10 años, con una sociedad cada vez más polarizada? Sí, es mucho más difícil. Yo hago un ejercicio todos los días al salir de casa y es saludar dando los buenos días. Cada vez que entro en una cafetería a tomar un café, pedirlo por favor, dar las gracias. Quiero decir, está todo tan polarizado, tan intoxicado, desde los medios de comunicación, para empezar. Es una cosa que es insoportable. El ruido que se genera por cualquier cosa nos contamina, evidentemente, como ciudadanos, y creo que es algo que no sé hasta dónde va a llegar, pero en algún momento tendrá que explotar, ¿no? Y creo que tenemos todos, desde nuestro ranchito, desde nuestra trinchera, una enorme responsabilidad a la hora de atenuar ese ruido, ¿no? Y esa toxicidad permanente. Tu personaje, el de la Pulserita de España, dice: cuando hay una pelea y uno es un hombre y el otro una mujer, siempre se da por supuesto que el hombre es el que pega y la mujer es la que recibe, o sea, la víctima, ¿verdad? Que puede haber sido al contrario, es que no le cabe a nadie en la cabeza. ¿Esto es así? Bueno, es el discurso de este tipo. Claro, es que es un discurso muy reconocible, ¿no? Por una parte de la sociedad española, ¿no? Bueno, sigue habiendo violaciones en manada, sigue habiendo agresiones por parte de gente muy joven, que a mí es lo que me llama la atención, porque cuando hablamos de violencia de género y hablamos de personas ya septuagenarias o nonagenarias, pues puedes llegar a entenderlo, ¿no? Pero creo que hay un problema educacional en el que no se nos puede perder de vista que es gente joven la que agrede también y la que sigue teniendo ciertos toques de machismo, de micromachismo, que hay que ir poco a poco haciendo desaparecer. ¿Cómo es esa puesta en escena, para quien no haya visto nada, para que se la imagine un oyente de radio, con una puerta grande, una puerta pequeña, en una sala que podría recordarnos a Cifuentes en aquel supermercado? Bueno, es que claro, en la planta noble o en las plantas de arriba, estamos hablando de un centro comercial, es donde está la luz bonita, la música, las dependientas y los dependientes fantásticos atendiéndote, ¿no? Y donde uno se puede pasar horas y horas si tiene dinero en el bolsillo, aunque no lo tenga. Pero claro, debajo en las catacumbas está ese lugar que es una especie de lugar donde se cambian los vigilantes de seguridad, pero podría ser es un lugar bastante inhóspito, ¿no? Donde pasan cosas muy raras con la luz, donde hay dos puertas en la que una de ellas no se sabe muy bien a dónde va, y que yo creo que genera mucha inquietud y mucha tensión y mucha angustia en el espectador, y eso se transmite a través también de los personajes, de mi personaje en concreto, que no sabe muy bien cuándo va a salir de ese cuarto. Es verdad que es un diálogo muy tenso y lo transmite al espectador, que está durante unos 100 minutos ahí encerrado en esa sala también, pero es una obra con mucho humor y además que va creciéndose, ¿no? A medida que avanza. ¿Cómo funciona aquí el humor? Bueno, es marca de la casa. Cavestany, para quien haya visto algo de Cavestany, es un humor muy, muy surrealista, un humor muy negro, y por momentos la función comienza como una comedia, pero poco a poco se torna en un drama y por momentos tiene toques de thriller, ¿no? Y en ese sentido hace que los actores poco menos que tengamos que ser virtuosos de la interpretación para pasar de un género a otro casi sin despeinarnos, porque es muy, muy complicado. Yo os aseguro que la hora larga que estamos Luis y yo en el escenario es un auténtico combate dialéctico, físico. El otro día vino José María Pou a vernos al Teatro de Antonio Banderas, al Soho, y dijo: oye, esto es un combate pero circense, porque es puro circo lo que hacéis, ¿no? Y me pareció muy bonito también. Y en ese sentido hay un texto muy trepidante, con un ritmo muy vertiginoso, donde el espectador disfruta mucho de ese virtuosismo, pero a la vez hay ciertas pausas también
que merecen la atención del espectador y que poco a poco se va dando cuenta de los diferentes terrenos donde se van adentrando los personajes. Dice Javier Gutiérrez que echa de menos un cine y un teatro más pegados a la realidad, a la actualidad política y que se enfanguen. Toda la entrevista en nuestra página web, en vídeo y en Ser Podcast. Estiramos bien los pies porque es muy importante esto de estirar bien los pies y saludamos a Nacho Duato, bienvenido a La Hora Extra. Estiramos bien los pies. Es una obsesión lo mío con los pies. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la inteligencia del bailarín se mide por los pies. La elegancia y la técnica. Si tú no tienes un pie estirado y andeor, quiere decir hacia afuera, nada, retírate. Entonces, a veces voy a ver ballet y solo miro los pies. Parece que sea un podólogo en lugar de un coreógrafo. Nacho Duato estrena un montaje el 5 de junio en el Teatro Principal de Alicante que incluye 3 de los ballets o coreografías más emblemáticos que tienes. Enseguida te voy a preguntar por ellos, pero lo haces presentando la compañía Nacho Duato. Sí. ¿Qué es la compañía Nacho Duato? ¿De dónde surge? ¿Quiénes la integran? Pues yo un día estando en casa me llamaron mis 2 bailarines, Luis Martinoya y Emilia Jovanovic. Me dijeron, mira Nacho, no es posible que en España no se vea tu trabajo, se ve en todo el mundo. Y aparte sabemos que gusta muchísimo, entonces ¿por qué no haces una compañía? Yo, qué pesadez ahora me da una compañía, una escuela, Pero bueno, vimos el edificio que era el antiguo Teatro de Antonio el Bailarín, que como sabes es una maravilla, fue una maravilla, el mejor, más famoso bailarín de español y de escuela bolera del mundo, y con dinero privado, por unos sponsors, hemos comprado el edificio y hemos comprado también el conservatorio que se ubica en la escuela, que era de Carmen Roig anteriormente. ¿Tú te crees que es normal? Ya empiezo yo aquí a ser pesado. ¿Tú crees que es normal que Antonio Bailarín, una vez se muere, el ministerio no haya hecho nada con ese teatro? En ese teatro ha estado Nureyev, la reina de Inglaterra, Ava Gardner, Sofía Loren, la argentinita, todo. Era una gran estrella y famosísimo en el mundo, y es un teatro maravilloso donde él vivía además y hacía fiestas donde ahora ensayamos. Él ponía, porque era muy extravagante con sus caftanes, y ponía alfombras y velas y tal, y ahí bailaba con Margot Fontaine. Pues de pronto se muere y por poco se lo venden a una sala de fiestas, a un prostíbulo, una cosa de estas. Menos mal que Carmen Roig lo compró y ahora lo ha comprado mi sponsor. Nos cuesta mucho porque no tenemos un duro, pero bueno, este año la escuela la quiero hacer porque quiero promocionar la danza y su excelencia, ¿no? El arte de la danza, que en este país está pues muy poco considerada la danza, sobre todo el ballet. Y aparte porque quiero ayudar a bailarines y bailarinas con condiciones pero que no tienen medios económicos para pagarse los estudios. Entonces, por ejemplo, este año hemos becado a 12, eso supone unos 75.000 euros, algo así, y todo eso viene de la escuela. Llevas a Alicante Jardí Tancat, Jardín Cerrado, tu primera coreografía, estrenada en 1983, Duende de 1991 y Na Floresta de 1990. La naturaleza, la fuerza del mar, de la selva, ¿por qué has elegido estas 3? Bueno, estas son las 3 coreografías que Jardí fue la primera que hice. Todavía se vende el Jardí Tancat. Cada año la pongo en 2 sitios así. No ha envejecido. Es que yo por eso digo, no soy buen coreógrafo ni segundo me presentan mejores bailarines, mentira. Pero lo que sí que sé soy un zapatero que hace muy bien sus zapatos. No estarán a la moda, no te gustará el color, pero te van a llevar muy lejos. Sé mi oficio porque soy un zapatero que ha hecho muchos zapatos y si te los pones te van a estar cómodos y los vas a usar por mucho tiempo. Y ese es el ballet que yo hago. Y estas... Soy Jardí Tancat desde el 83 y todavía lo bailan, y parece que se ha hecho ayer. Claro. ¿Y por hacerme lo bailan igual o desde que lo estrenaste a lo que vamos a ver ahora en Alicante hay algún tipo de cambio? No hay cambio, nunca cambió nada. No es como operar, cuando las mujeres operan empiezan a ponerse botox y estirarse, cuando tú cambias un ballet y empiezas a ponerle... Ahora lo quito por aquí, y los hombres también, pero más las mujeres, los hombres ya cada vez más. Pero si empiezas a manejar, a manipular, no, lo acabas y ya está. Lo que has hecho mal en un trabajo, mejor enmendarlo en el siguiente. Y en estos 100 minutos, ¿qué dirías que vamos a ver, así como temática? Mira, yo cuando empecé a hacer coreografía era una ventana abierta a la naturaleza, al mundo. Yo tenía 23 años, con ganas de comunicarme con los demás, una persona muy abierta.
que usaba canciones de María del Mar Bonet porque me recordaban a donde yo veraneaba, en Mallorca y en Alicante. Duende es una música de danse profane, sacré danse profane de Debussy, que es muy bonita, tal, ¿no? En La Floresta es una música de Villalobos, con 3 canciones que las canta Ney Mato Grosso, que es una maravilla. El día que la fue a estrenar estaba en la cárcel porque había vendido drogas, no sé qué, en Canadá. Sí, me pasan cosas raras con los compositores, estos muy locos. Mira, hice un ballet. Perdona que me voy por las ramas, porque como ya soy tan mayor no puedo hablar de A a B, voy A minus A menos A, porque se me mete en la cabeza llena de cosas. Pues cuando estrené Erd, cuando estaba dirigiendo el Deutsche Oper en Berlín, se murió un músico, se cayó al río, que estaba borracho, y digo, ¿pero dónde está el día del estreno? Pues había muerto. Pues las cosas pasan en este mundillo. Y te estaba contando que era una ventana abierta, ¿no? Yo quería, pues eso, decir, mirar qué maravilla es la danza y tal. Ahora, mi trabajo, ya desde hace tiempo, ya no es una ventana abierta, sino que más bien se ha convertido en una puerta bastante pesada que se abre hacia mí, mis adentros, y es mucho más introspectiva, más madura, esperemos, y más turbio todo, ¿no? Más turbio. Entonces empecé a hablar sobre el racismo, sobre la tortura, sobre los derechos humanos, sobre las drogas, porque mi hermana murió de una dosis de heroína y tal, de sida, y me impactó mucho. Entonces hablo de este tipo de cosas, de la guerra. Ahora estoy haciendo un ballet sobre Gaza, un poco reflexionando sobre los niños y la guerra. ¿Sobre Gaza? Sí, bueno, Gaza, Ucrania, cualquier guerra en el mundo, porque siempre hay guerras, ¿no? Siempre está América por ahí metida haciendo una guerra u otra. Nacho se va por las ramas, sí, así que les vamos a recomendar escuchar toda la conversación que hemos mantenido con él sobre las nuevas generaciones a las que está formando y a las que se quiere dirigir. ¿Y qué es eso de la identidad española? Sobre lo que reflexiona con estos montajes. Mira, con decirte que en la Constitución española no existe la palabra ni ballet, ni bailarín, ni coreógrafo. Ni danza, me parece tampoco. Existe folclore, gastronomía, tal, torero, todas esas cosas. Tienen toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Esta próxima semana, del 6 al 9 de junio, María Goyri-Celaya trae Festen al Teatro Español, una obra basada en aquella película de Thomas Vinterberg que revolucionó el cine, Celebración. Bueno, Celebración, Festen es un encargo del director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Vieito, que es quien de vez en cuando me hace este tipo de propuestas muy acertadas, ¿no? Porque creo que son grandes propuestas de dirección. Y esta propuesta nació de él. Él fue quien me sugirió Festen, no por la temática que él sabía que iba a encajar muy bien en la línea que yo llevo, sino porque es un gran ejercicio de dirección de intérpretes. Las agresiones sexuales o el acoso sexual como tema es un tema muy duro, también lo está siendo la familia, porque es otro tema que cuando lo estamos revisitando estos meses estamos destapando un montón de monstruos en la familia o estamos viendo, descubriendo, redescubriendo la familia como una cárcel. ¿Cuál es tu aproximación o cómo es tu aproximación a estos dos temas, la familia y los abusos dentro de la familia? Bueno, la aproximación que hacemos en Festen tiene que ver, como decías, Dani, con destapar, ¿no? Con hacernos cargo de que la familia ha sido una institución históricamente protegida por los valores que se le han asociado, pero que en realidad existen muchas conductas impunes dentro de las familias y hay mucha violencia, y no solo violencia en términos generales, sino en este caso violencia sexual, que es a lo que nos remite Festen, ¿no? A esa violencia sexual sobre los menores y cómo estos se ven abocados al silencio, pues por miedo, por diferentes circunstancias, chantajes, etcétera, y cuáles son los daños que esto supone para las personas adultas. Yo creo que las estadísticas están creo que es un 18, una cosa así, % de las personas adultas que han sufrido este tipo de violencias, que recuerdan de mayores que las han sufrido, que pueden enmendarlas. Quienes no las recuerdan, por supuesto, acarrean una serie de daños que son irreparables. Vinterberg, que es uno de los cineastas del movimiento Dogma, en 1995. La cámara casi se convertía en un personaje más en la película. No sé, en tu Festen, ¿cómo es esa puesta en escena?
Es muy similar. Es verdad que la cámara en este Festen es un personaje más. Tenemos a una persona que está integrada dentro del equipo de intérpretes y que va siguiendo cada escena de lo que está sucediendo, no solamente en el escenario, sino porque hemos jugado como a hacer un doble escenario, colocando diferentes escenas detrás del propio escenario, en diferentes lugares del escenario y del espacio teatral, para mostrar también aquello que no se ve, ¿no? El espectador se enfrenta a una visión casi voyerista de la pieza, porque por una parte está en lo que está ahí viendo directamente sobre las tablas, y por otro lado está viendo eso que está escondido pero que también está sucediendo en tiempo real. La hora extra. Pintar 100.000 mandalas, domesticar la rabia, hacerla de fogueo y afiliarnos al partido del quizás. Antes de tomarse un descanso, de hacer un parón en su carrera, Vetusta Morla nos sugieren en su nuevo disco cosas que hacer un domingo por la tarde. Nosotros, por ejemplo, ir a la Feria del Libro de Madrid. Ya está en marcha la tercera edición que dirige Eva Orue. La escritora y periodista ha estado esta semana en La Ventana para hablar de una feria que este año tiene como tema central el deporte. Cuando lo pensamos al principio era muy pensando en que este era año olímpico y año de Eurocopa y bueno, todos los años son años del deporte, ¿no? Pero es verdad que cuando empiezas a bucear un poco en la inmensa producción editorial, no solamente española sino internacional, salen nombres impresionantes, autores de primerísima calidad que han escrito de o sobre el deporte. Tenemos una charla con Richard Ford y Mariana Enríquez y hablarán de deporte. Tenemos una charla entre Lionel River y Sergio del Molino y hablarán del culto al cuerpo. Richard Ford la última novela del periodista de Richard deportivo, Bascom, ¿no? Exacto, sí. Es que... Tenemos una mesa en la que 4 mujeres escritoras hablarán de las hooligans, ilustradas todas ellas. Tenemos una mesa en la que 3 escritores que son nadadores o que nadan nos explicarán qué aporta la natación a su literatura. Entonces empieza a tirar. Luego hay otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Hasta el 16 de junio nosotras vamos a aprovechar para leer y conversar mucho con escritores y escritoras que van a pasar por la capital. Aprovechando esta Feria del Libro de Madrid, que coincide con otras en otras ciudades españolas, queremos dar voz a las personas ciegas que piden mayor compromiso por parte de las editoriales y del resto de disciplinas culturales para que se adapten las obras, los títulos a nuevos soportes de lectura accesibles para ellos. Radio Bilbao, Aloña Velasco. Amaya Zalacain fue perdiendo visión con la edad. De pequeña leía con vista ampliada, ahora solo ve algo de luz. Gracias al sistema Braille y a los audiolibros puede acceder casi a cualquier tipo de publicación. Es un sistema que depende mucho del tacto que tú tengas en las manos, de tu habilidad, de tus dedos. ¿Cuál es el problema del Braille? Que lo que ocupa un libro en Braille, pues no sé decirte, o sea, una novela pues normal pues pueden ser de 4 a 6 o 8 volúmenes. La Biblioteca Digital de la ONCE cuenta con más de 70.000 títulos. Cualquier título no, o sea, hay que hacer una petición. Casi un título por cada persona afiliada. Y una vez al mes se reúne una comisión y normalmente... De los 71.000, el 18% es ciego total, el resto tiene deficiencia visual. Y lo publican de forma bastante rápida. Tienen prioridad para convertir en braille o en audio todas las peticiones educativas o laborales. A esa tarea se dedica Alazne Olavarría, monitora de adaptación de textos de la ONCE. Mi trabajo es adaptar los textos de euskera, o sea, que tengamos accesibles las personas con discapacidad visual, que nosotros también queremos disfrutar de la literatura, pues esos textos que estén adaptados tanto a braille y tanto a audiolibros. Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, no sabemos si fue exactamente el mismo día, aunque bien... ¿Y qué ocurre con los gráficos, los dibujos o los cuentos? Si hay gráficos así se describen, según si es importante, interesante, porque hay imágenes o ilustraciones, pues igual que se omiten o se ponen notas abajo, se busca la forma de explicar, sobre todo para los estudiantes. Los títulos les llegan más tarde que a las personas sin problemas de visión y advierte Amaya, es algo que está en manos de las editoriales. Si facilitaran el acceso digital de sus libros, probablemente haría falta mucho menos tiempo. Hombre, lógicamente para transformarlo en braille hace falta más tiempo, ¿no? Pero el audio sería más inmediato. El reto ahora es involucrar al resto de la cultura en la accesibilidad, desde los cines hasta el teatro.
Y hoy queremos detenernos en un centenario, otro que celebramos este 2024. Se cumplen 100 años de la muerte prematura a los 40 de Franz Kafka. La metamorfosis, el proceso, relatos, cuentos, cartas. El escritor dejó huellas indelebles en su escritura, revolucionaria y sofisticada. Una escritura que nos sigue interpelando hoy en este contexto kafkiano en el que nos desenvolvemos como podemos. Raquel García nos acerca su obra, las novedades literarias que se publican por el centenario y todo lo que va más allá de la literatura. Era martes 3 de junio de 1924 cuando Franz Kafka fallecía de tuberculosis en Austria. Acababa de escribir El proceso, una de las obras más relevantes del siglo XX. Se encargó de publicarla tras su muerte su íntimo amigo, el también escritor Max Brod, a pesar de que Kafka le había pedido que quemara sus manuscritos. Pero nunca lo hizo. De hecho, aquellos textos estaban entre los pocos objetos que Brod salvó cuando en 1938 huyó en el último tren que salió de Praga antes de que entrara a los nazis. Años después, aquel manuscrito se convirtió en uno de los más caros de la historia de la literatura. Llegó a venderse por 4 millones de euros. La historia del proceso surge de la relación que Kafka mantuvo con Felice Bauer, una relación intensa que duró varios años y que sobre todo mantuvieron por carta. Bauer estaba cansada de que Kafka le diera largas para comprometerse y le citó un día en un hotel de Berlín junto a algunos amigos para someterle a una especie de juicio. ¿No? Él se siente ahí como que está siendo procesado también por su manera de ser. Bueno, y porque él no ha querido cumplir el compromiso de casarse con Felice. Digamos que quería, pero no quería. Él lo que quería era escribir, entonces no quería casarse, vivir una vida convencional. Feliz le exigía que tenía que ser un esposo normal. Lo cuenta el filólogo y germanista Luis Fernando Moreno Claros, responsable de la traducción de esta nueva edición que publica la editorial ARPA. El proceso cuenta la historia de Joseph K., un hombre que ve como una mañana es detenido sin que nadie le explique por qué. Joseph K. finalmente es juzgado y condenado a muerte sin que nunca supiera de qué se le acusaba. Kafka convierte lo individual en universal con una dura crítica hacia la falta de libertad del hombre moderno frente a las fuerzas del poder. Hay quienes ven una mirada premonitoria hacia el auge de los totalitarismos o quienes solo la mera constatación del individuo sometido a un estado omnipotente. El proceso es como un grito de agonía, casi de angustia, ¿no? Pero a la vez él lo que quiere es demostrar que no hay libertad, que no es libre, pero eso lo extrapola a lo universal en el sentido de que el individuo está solo ante unas fuerzas ahí que no se sabe qué son, que le dominan, que no tiene libertad. Kafka tardó 6 meses en escribir la novela, los que duró su separación de Felice. Escribió algunos capítulos y unos pocos fragmentos sueltos. Fue Brod el que editó todo aquel material que ahora esta nueva edición reordena, incluyendo texto inédito en castellano. De estilo escueto, lenguaje claro y conciso, sus textos responden a una escritura rápida, pero segura y, como explica Moreno Claros, a la que hay que ser fiel para poder entender la obra. Utiliza las palabras muy bien, o sea que traducir a Kafka queriendo cambiar las palabras que él pone es traicionarlo. Y también repite mucho, porque bueno, también hay que tener en cuenta que el proceso no es una obra terminada, es como un borrador, es un gran borrador. Entonces, a veces él pues repite las palabras, pero es porque es necesario. Y luego las palabras que él utiliza las elige. O sea, él elige esa palabra, no pone otra, porque esa es la que él quiere que se ponga. Igual de elaborados son sus textos que las cartas y diarios que escribió durante toda su vida. Galaxia Gutenberg reúne en un nuevo volumen las que escribió entre 1914 y 1920. Muchas de ellas inéditas en castellano, dirigidas a sus amigos del Círculo de Praga, a familiares como su hermana pequeña y a las mujeres de su vida. Es un momento fundamental en la vida de Kafka. Acaba de comenzar la Guerra Mundial y poco después es diagnosticado de tuberculosis. Ignacio Echeverría está al frente de esta nueva edición que nos desvela a un Kafka desconocido en su faceta más tierna, un Kafka seductor y divertido, alejado de su imagen de enfermo. Se pone de manifiesto algo que rara vez se subraya, que Kafka era un seductor, era una persona atractiva, apuesta, guapo, alto, un tipo muy simpático y sonriente que, lejos de resultar ese del logotipo tenebroso que ha codificado la posteridad, pues era un tipo encantador, como testimonian todos sus contemporáneos, ¿no? Y con un importante éxito con las mujeres, como demuestra el hecho
de que a sanatorio que iba, sanatorio que acababa medio ligando con alguna jovencita. Eso sí, luego acababa huyendo de ella, pero ligaba. Es una edición ordenada cronológicamente que nos revela la vida diaria de Kafka, un autor del que hasta los años 50 solo conocemos su obra, la obra de un fantasma creado por Brod. Es a partir de los años 60 cuando salen a la luz estos textos que nos permiten conocer al hombre detrás de la obra. Yo soy literatura, le dijo Kafka Felice en una de sus cartas, un escritor cuya corta vida solo tuvo sentido escribiendo. Nos vamos, terminamos una semana en la que han pasado por España, más allá del Primavera Sound, AC/DC, J Balvin o Taylor Swift, que ha arrasado en Madrid y se ha llevado todos los titulares. Una artista global, intergeneracional, la más exitosa de hoy, y todo gracias a un fandom muy especial. Pepa Blanes. Del country al pop, de fans niñas y adolescentes a madres y abuelas, y también al público LGTBIQ. El fandom del artista es global, femenino y joven, pero transversal. Lo cierto es que no se entiende el fenómeno Taylor Swift sin ver la relación con las fans. Le han ayudado a construir la marca a base de tenerlas siempre presentes. Eso en un artista que no tiene una música rompedora y que no ha basado su éxito en tener hits. Como decía hace poco Nate Tennant de Pet Shop Boys, uno está esperando cuál es la gran canción de Taylor Swift, esa canción que se instala en el imaginario, no sé, el Material Girl de Madonna. Héctor Fauce, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, explica que no se puede entender a la cantante sin sus fans, que se identifican con ella. ¿A quién apela, no? O sea, en un momento tan polarizado, tan extremo, de estéticas extremas, donde la gente joven, por ejemplo, tira más hacia la música urbana, el reggaetón, como cosa para distanciarse de la generación anterior, Taylor Swift ofrece una cosa como muy para chicas blancas, clases medias, no ofende a nadie, no se mete con nadie, y en ese sentido, bueno, pues propone una vía intermedia, si le puedes llamar lo que sería en términos políticos de centro, que no molesta a nadie, que engancha a mucha gente y sobre todo supongo que engancha mucho con chicas jóvenes que sienten que es una voz autorizada para representarlas, ¿no? Una identificación que tiene su base en la autoficción. Sus canciones cuentan su propio diario personal donde desnuda su vida privada, dejando a las fans que inventen y creen y conectando con jóvenes en estos tiempos de soledad y desconexión. Mar Guerrero es profesora de la UPF. Juega mucho con los llamados easter eggs, ¿no? Con estos secretos, ¿no? Que va dejando desperdigados tanto en canciones como en material promocional, ¿no? Y las fans, eso también, fomenta, ¿no? La creatividad de las propias fans, ¿no? Porque se crean muchísimas teorías, ¿no? en torno a lo que está pasando en la vida de Taylor, ¿no? Es un fandom activo porque lejos de escuchar las letras de sus canciones e ir a sus conciertos, las fans se organizan, hacen brunch, eventos, fiestas y ayudan a llegar a los estadios, a entender las estrictas normas de seguridad que las empresas promotoras imponen, y hasta han surgido grupos de amigas. Son también creativas. La creatividad de las Swifties es conocida por todos, ¿no? Un fandom que ha ido cambiando, que es amplio, no homogéneo y donde también hay diferencias de clase. No se habla mucho de las diferencias de clase social dentro del mismo fandom, ¿no? Porque este énfasis, ¿no? En la mercadotecnia muchas veces deja fuera a fans que no tienen el poder adquisitivo para comprar todas las versiones, todos los vinilos que puede sacar de un solo álbum, ¿no? Por ejemplo. Para ser Swiftie hay que ahorrar o tener dinero, todo es carísimo. Es la artista que ha sabido entender que en el capitalismo, para sobrevivir, hay que reinventarse. De ahí esta gira, donde el concierto es una experiencia casi de vida frente a la frugalidad de las redes sociales. ¿Cómo está en el momento en que salieron las entradas del Eras Tour? Esas entradas se han volado, ya sea en Estados Unidos como en el resto del mundo. Genera muchísimo dinero cada vez que se mueve y también tiene un pozo político. We've not got involved with politics or religion. Yeah, but this is on the home front. And also, back in the presidential election, I was in such a horrendous place. Alejada de cualquier pronunciamiento ideológico, ¿no? Pero a partir del ascenso de Donald Trump,
ella ha hecho, no lo llamaría activismo, pero se ha posicionado más claramente, ¿no?, en contra de lo que son las políticas de esta figura. Los analistas creen que podría decantar la baraja en unas reñidas elecciones americanas que tendrán lugar en noviembre, apenas unas semanas después de que culmine este Eras Tour. Bromeaba Jimmy Kimmel. Serán las Swifties las que acaben con Donald Trump, decía el presentador, pero ¿hasta dónde llega este fenómeno político? ¿Va a tener consecuencias? La relevancia política del fenómeno de Taylor Swift está por ver, en el sentido de que todo el mundo está esperando a ver si sus tendencias progresistas, explicadas algunas veces, se terminan concretando en un apoyo explícito a Biden. Y es que Taylor Swift podría ser algo así como la heredera de Bruce Springsteen en cuanto a dimensión, a público transversal, pero también por su símbolo emblema americano, aunque como el boss sigue siendo muy blanco, pues refleja los sueños y anhelos de ese American White Flag. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.